Claudia Arlet Espino. Así es, gracias. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a los que estuvieron y más a los que se quedaron, que ya somos muy poquitos. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a los organizadores y en especial a quien preside el órgano electoral en Jalisco, que nos incentivó a muchos de los consejeros y consejeras electorales de la circunscripción 1 para estar participando en este foro. Y bueno, el tema que nosotros traemos como órgano electoral en Chihuahua a compartir con ustedes en este foro es la participación y la representación política de pueblos y comunidades indígenas. Y quiero yo empezar estableciendo cuál es la terminología y sobre todo cuáles son los contextos que se han dado en estas temáticas para poder compartirles qué se hace dentro de la circunscripción 1 en este tema en comparación con otros estados de la República y también terminar con una propuesta pues muy concreta, ¿no? Entonces les platico que seguramente hay muchos de ustedes que están informados y que conocen el tema, que hay un reconocimiento a partir de los años 2000 de pueblos y comunidades indígenas en nuestra Constitución. Eso permitió que la discusión, la agenda pública se subiera esta temática, que no era nueva, pero por desgracia en nuestro país, los pueblos y comunidades o ser indígena en este país es un sinónimo de pobreza y de discriminación. Y no se hable más allá de mujeres, porque la mujer indígena se cataloga pues o entra en una clasificación de dobles o triples discriminaciones, ¿no? Bajo ese contexto y en el caso de esta representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas, pues aún así hay 417 municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas o internos en Oaxaca, que es el estado que pues mayormente tiene este tipo de sistema normativo indígena. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, como ustedes también lo sabrán, pues empezaron algunos municipios del país, como Ayutla de los Libres en Guerrero, como Cherán en Michoacán y últimamente este año precisamente en abril del 2019 es Ochuc quien migra del sistema de partidos políticos al sistema normativo indígena. No sin estar entrados en una serie de conflictos, no solamente entre población mestiza y pueblos indígenas o comunidades, sino también hacia el interior, inclusive pues impregnado de unas serie de cuestiones o indicadores de violencias políticas de género que requieren análisis aparte, ¿no? Entonces es el contexto en el que hemos ido tratando la temática de representación y participación política en México de los pueblos y comunidades, ¿no? Como antecedente, sabemos todos que el movimiento indigenista en nuestro país, a partir del 94, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues impregna otros movimientos, se integran algunos defensores y defensoras en materia indígena, que nos da panorama para voltear a ver a pueblos y comunidades, ¿no? Y ahí van surgiendo, y curiosamente, y lo resalto curiosamente, en que han sido magistradas y magistrados, o sea, los cuerpos jurisdiccionales, quienes han marcado la pauta en materia de la resolución de conflictos y del ejercicio de derechos político-electorales de los pueblos indígenas. A partir de 2003 y especialmente en esta circunscripción y quienes son magistrados y magistradas en la Sala Regional Guadalajara, no me dejarán mentir, que empieza una ola pues de sentencias. Y han sido los magistrados y magistradas quienes han garantizado los derechos y que han pues de alguna manera abierto camino en el tema de garantizar este tipo de derechos a pueblos y comunidades indígenas. Pero han sido los órganos públicos locales electorales quienes han tenido que cumplir esas sentencias, quienes han creado acciones afirmativas y quienes han creado buenas prácticas en esta materia, ¿no? De ahí que empiezan a discutirse distritos electorales indígenas, autoadscripción simple, autoadscripción calificada, la propia consulta indígena, que es importantísima y hablaré un poco más de ella más adelante, el distinguir entre un sistema normativo y un sistema de partidos políticos en donde se representan pueblos y comunidades, y un elemento muy importante que para esta circunscripción por el estado de Sonora
pues ha representado ser pauta a nivel nacional, que es la regiduría étnica, o sea, aquella representación en el municipio, ¿no? Entonces, todos estos temas que han sido pocos tratados, que luego a veces no le queremos entrar abiertamente en los órganos electorales, pues ahí están, y las sentencias nos están vinculando en la temática, pero nos están vinculando si nosotros conocer las cosmovisiones indígenas, que es lo primero que nos pide la Constitución, ¿no? El comprender al otro a través de la cosmovisión y el respeto no solamente a sus derechos individuales, sino a sus derechos colectivos como pueblo o como comunidad. Todo esto tiene un fundamento, también seguramente muchos de ustedes lo conocen, en el ordenamiento internacional, el Acuerdo 169 de la OIT, por supuesto el artículo 2 constitucional, las prácticas judiciales, los protocolos que yo aplaudo, por supuesto, en estos enfoques de derechos humanos y sobre todo de interculturalidad, que han sido de nuevo los magistrados y magistradas quienes han hecho el esfuerzo para poder juzgar. Pero ellos están sentados en una mesa y se los digo con todo respeto, a los órganos públicos locales electorales nos toca salir a campo para poder garantizar ese tipo de derechos, ¿no? Y sobre todo los principios de libre determinación de los pueblos y la no discriminación, que es la gran tarea. Estos enfoques de derechos humanos, de interculturalidad, y resalto también el de género en virtud de la aprobación de la paridad en todo, que incluye esta parte indígena, nos obligan, como les decía ahorita, a ver qué es la cosmovisión y que la cosmovisión indígena es diferente en cada una de las comunidades. Recordemos que tenemos 68 pueblos indígenas reconocidos en los registros del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, más de 100 lenguas indígenas y que todo ello se multiplica a la hora de ver o de contabilizar comunidades que no tenemos un registro de cuántas comunidades integran esos pueblos. Por lo menos en Chihuahua podemos decir que tenemos 4 etnias, un grupo de apaches o indé, como se hacen llamar ellos, en vías de reconocimiento, pero no sabemos cuántas comunidades indígenas tenemos, porque el registro es difícil y porque es difícil llegar a ellos. Pero donde sí se ha podido llegar a ellos hay prácticas muy interesantes y esas les quiero platicar sobre la circunscripción número 1. Jalisco, que es nuestra sede y que además nos encontramos ahí, yo siempre lo pongo como ejemplo nacional, lo he platicado en varias ocasiones con consejeras y consejeros y sobre todo con el presidente Guillermo Alcaraz, que ellos logran a través de una consulta con urna electrónica de presupuesto participativo entrar al pueblo Wixárika. Pareciera imposible, porque estamos hablando de dos mundos y de cosmovisiones totalmente distintas, y eso es de aplaudirse, ¿no? Son los primeros que logran hacer esto y que lo logran con las autoridades indígenas y con adultos. Chihuahua y Coahuila lo ha hecho con la etnia rarámuri, sin embargo estamos hablando de niñas y niños y adolescentes, pero no con adultos. Entonces, esta es una práctica que ni siquiera el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para hacer una consulta ha podido hacer. Jalisco lo hizo, y es un ejemplo a nivel nacional. No se diga los foros en el tema indígena, sobre todo, y destaca un foro que tuvieron en materia de mujer indígena, ¿no? Y que bueno, pues los posiciona a nivel nacional en este tipo de temáticas. Baja California Sur, que bien lo mencionaba ahorita el consejero Chicara, pues ellos no tienen población originaria, son los únicos de los 8 estados de nuestra circunscripción que no lo tienen, pero sin embargo tienen pues pueblos indígenas migrantes o desplazados. Existen en todos los estados de la República, Chihuahua también nos pasa. Primera vez capacitaron en este tema y asisten integrantes de pueblos y comunidades indígenas. No es fácil, trabajar con pueblos indígenas y sus cosmovisiones, el poderlos capacitar. Hasta ahorita solamente los órganos públicos locales electorales lo hemos logrado, ¿no? Y Chihuahua, de quien voy a ahondar un poquito más, porque se me acaban los minutos para los otros estados, pues nosotros tenemos ahorita, si bien no vinculación por una sentencia, sí acciones afirmativas nombrando consejeras y consejeros electorales municipales pertenecientes a pueblos indígenas, sobre todo a 2 de ellos, los rarámuri y los ódame, además de tener buenas prácticas como mesas interinstitucionales
un futuro parlamento indígena, que aquí nos acompaña mi compañera Frida Libertad Licano, quien está participando en la metodología para este Parlamento Juvenil Indígena. Hemos tenido ya también 2 foros nacionales, ¿no? Y estamos pues en algunas actividades a pesar de no tener una sentencia. Todo esto suena muy bonito, podemos comprenderlo, pero la comprensión nace de consultarles a los pueblos indígenas. Entonces la propuesta es muy clara. Si queremos construir y repensar la democracia, tendrá que ser una democracia incluyente y no puede ser sin pueblos y comunidades indígenas. Y la única manera de saber cómo la vamos a hacer es consultando, ¿no? Haciendo las consultas indígenas, y yo creo que para una reforma político-electoral es necesario también voltear a ver a esa población indígena y preguntarle qué opina de su participación en los partidos políticos, qué opina de poder migrar a los sistemas normativos, qué opina inclusive de la participación de las mujeres, en donde en algunos pueblos puede haber resistencia, pero en otros no. En el caso de la etnia rarámuri en Chihuahua, la cosmovisión es totalmente distinta a la visión pues que se tiene de las mujeres, pero hay que ir a consultarles. Entonces las propuestas son muy claras. Uno, hay que ir a consultarles, hay que platicar con ellos, porque una reforma política electoral sin ellos pues no es una democracia incluyente, y no estamos construyendo en base en ella. Y segunda, y también pues muy determinante, que tendremos que llevar a cabo una consulta para la construcción de una ley de consulta general a nivel nacional que vincule a los órganos electorales, porque la práctica de la participación política la ha demostrado hasta ahorita, insisto, en los órganos electorales, tanto las sentencias con las experiencias de magistrados y magistrados que nos han marcado el camino, como las buenas prácticas y las acciones afirmativas que nacen desde los órganos públicos locales electorales, ¿no? Existimos una red nacional de consejeras y consejeros electorales que estamos trabajando en el tema. Descubrimos que de las 32 entidades de la República, 24 tenemos acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas, y que el tema de mujer indígena solamente los órganos públicos locales electorales lo están trabajando, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la respuesta, porque tenemos contexto, porque tenemos práctica y porque podemos vincularnos con los pueblos, y ya hemos demostrado dentro de ese trabajo esa vinculación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Claudia Arlet. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, pues agradecerle nuevamente a la doctora Claudia Arlet Espino por su participación con un tema, sin lugar a dudas, indispensable en este contexto que estamos discutiendo la posible reforma. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.